Hola, buenos días a todos. Como veis, estoy montado en un coche. Es el coche de mi hijo. Bueno, quiero compartir con vosotros una pequeña reflexión. Eh, pues para ser de bendición para todos. No sé si será un solo vídeo o lo seguiré prolongando. Bueno, quiero compartir de mi blog de nota y de la Biblia. Pronto dejará la mano del ser humano de hacerse daño a sí mismo. No miréis mi cara, mis deficiencias, mis faltas. Me falta algún que otro diente, pero eso no es lo importante. Lo importante es lo que quiero compartir con vosotros. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué nos dice Juan 10:10? Nos dice que el ladrón no viene sino para sino para hurtar y matar y destruir. ¿Y qué nos dice el Señor Jesús? Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Dije al principio, pronto dejará la mano del ser humano de hacerse daño a sí mismo. Por eso Romanos 1:18 pues nos dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y Romanos 2:28-29 dice: pues no es judío el que lo es exteriormente, o en este caso cristiano, no lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío, sino que es cristiano, el que lo es en lo interior, y la circuncisión no es física, es espiritual, es la del corazón, la de la mente, en espíritu y en verdad. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene naturalmente de los hombres, sino que viene de Dios. Computando 6.000 años de historia de la humanidad y de la naturaleza carnal del hombre, que es perversa y pecadora en el hombre terrestre. Se han levantado algunos grupos esotéricos, gnósticos, grupos de la New Age y la Nueva Era, parecen ser bastante cosmopolitan, que de alguna manera, directo o indirectamente, en sus filosofías, en sus planteamientos, pues rechazan la Biblia y también la palabra de Dios. Bueno, en otro momento, quien esté interesado, pues podemos conversar sobre este asunto. El ser humano, en vez de haberse concienciado y dirigir sus pasos hacia el bien personal y colectivo, naturalmente, va hacia lo peor y a su propia autodestrucción. Y descalifica totalmente, amigos y hermanos,
pues como una persona sensata y se vuelve más necio a cada paso de su existencia humana temporal. Pero ¿qué nos dice, hermanos y amigos, Romanos 2:7 que debemos hacer? Guiados por el Espíritu Santo de Dios, buscar la vida eterna que nos ofrece el Padre a través de Jesús. Por eso Romanos 2:7 nos dice lo siguiente: vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria, no la gloria humana, sino la gloria de Dios, y ser honrados por Dios, y no alabado por los hombres, inmortalidad. Romanos 2:7. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan esa gloria, esa honra e inmortalidad en el nombre de Jesús. Pero ¿qué hacen los hombres? Están haciendo y siguen haciendo y harán hasta la gloriosa venida de nuestro Señor Jesús. Pues esto que dice Romanos 1:25. Pues ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y como ellos, pues no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Tomemos nota de 2 de Corintios 4:4. Segunda de Corintios 4:4, ¿qué es lo que nos dice? Voy a abrir la Biblia. La palabra del Señor a través del apóstol Pablo en 2 de Corintios. Disculpadme un momento que lo busco. 2 de Corintios 4:4 dice así: pues el Dios de esta edad presente, de este siglo presente, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les ilumine el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, y Cristo es realmente la imagen de Dios. Pues el Dios de esta edad presente ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les ilumine el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, quien es imagen del único y verdadero Dios, no Dios el Hijo, como algunos enseñan por ahí. El hombre terrestre adora y sirve a sus propios dioses, desde dentro y desde fuera de su propia mente, corazón y espíritu humano perverso. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Y las estadísticas tampoco engañan, amigos, hermanos. Porque ¿qué nos dice Juan 3:19 al 21? Y dice así, estoy leyendo de mis notas: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Qué luz? La luz de Dios. ¿Qué es la luz de Dios? Es la palabra, mensaje, la verdad, conocimiento, entendimiento, comprensión, razonamiento, visión y cumplimiento de la voluntad del Dios Altísimo. Su voluntad. Tomen nota, por favor, de Romanos 12, 1 y 2. Es muy interesante ese texto. Romanos 12, 1 y 2. Buscar siempre dar un culto racional al único y verdadero Dios,
para que comprobemos cuál es su buena voluntad, agradable y perfecta para cada uno de nosotros. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Estamos en Juan 3:19. Y esa luz vino al mundo en la persona de Jesús, el Cristo, el ungido, el Mesías, el Hijo del Dios Altísimo. Pero, ¿qué pasó con la luz? Que los hombres la siguen rechazando. Porque los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Por eso el apóstol Juan en la epístola, primera epístola de Juan 2, del 15 al 17, nos dice: no estén amando el mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proceden del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Juan 3, versículo 20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas, reprobadas, desautorizadas, examinadas, juzgadas, aprobadas o condenadas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, va hacia la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿De acuerdo? Así que, recapitulando un poco, por lo que hemos leído y visto, y nos enteramos que hay personas, según este texto, con mentes aberradas, y hay personas con mentes abiertas. Mente aberrada, mente abierta. ¿Quiénes son estos? Los de mente aberrada, ya lo hemos leído, se ocultan de la luz de la verdad, pues para no ser acusados en sus conciencias sucias y perversas. Los de mente abierta son capaces de reconocer sinceramente los errores, limitaciones, debilidades humanas y sus malos hábitos, y están prestos a ser corregidos por la palabra de Dios para poder cambiar de actitud negativa y adelantar en el conocimiento de la voluntad y justicia de Dios. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, Hechos 17:11. Recibieron la palabra con toda solicitud, con sinceridad, con honestidad, con fe obediente, todo eso. Recibieron la palabra de salvación a través del apóstol Pablo con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así, las que les anunciaba el apóstol Pablo. ¿Qué cosas? Pues eso, predicaba Pablo. ¿Qué predicaba Pablo? ¿Y a quiénes predicaba Pablo? Primeramente a los judíos y a los gentiles, a los paganos y a todo aquel que tenía oportunidad. Josué 1:8 nos dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué 1:8. El hermano Pablo, el apóstol Pablo, por revelación directa,
recibió del Señor Jesús Cristo el Evangelio de Dios su Padre, para predicarlo a las naciones, y la verdad sobre la persona del Mesías, del Cristo. Algunos enseñan por ahí, que Cristo significa cristal. Ahí lo dejo. Son los grupos esotéricos, los grupos gnósticos, todo este tipo de personajes que pululan últimamente mucho por las páginas sociales, los medios de comunicación, radial, YouTube, televisión, etcétera, etcétera, etcétera. Jesús, el libertador. Mayormente es Jesús el libertador, nuestra esperanza de salvación, nuestra certeza de gloria, como dice el libro de Colosenses, mayormente a los que creen y se arrepienten de su maldad, de su pecado y de su vana manera de vivir. Por eso siempre mente aberrada versus mente abierta. Pablo nos los dejó claro. Gálatas 1, 11 y 12. Porque muchos predican extraños evangelios, extraños cristos, falsos profetas, maestros ascendidos, iluminados, enviados interestelares, qué sé yo, montón de monsergas, y no se sujetan a la palabra de Dios. Quieren nuevos conocimientos, nuevas revelaciones, nueva noxi, nuevo entendimiento. La palabra de Dios revelada en la Biblia es lo que necesitamos. Ya vino Jesús y volverá. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Juan 8, 31 y 32. Hay que mirar a Jesús, el Mesías, el Cristo de Dios, no cristal, cristalino y cosas raras, como algunos enseñan por ahí. Porque os hago saber, hermanos, que el Evangelio proclamado por mí no es según hombre, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesús Cristo. Pablo, en persona, vio al Señor en su manifestación gloriosa para anunciaros las buenas nuevas del reino, mayormente a todos los que creen. Porque el mundo y el sistema religioso siempre está, hasta la gloriosa venida de nuestro Señor, estará contra el verdadero Cristo, y presentarán otros Cristos, cristalinos, avatares, cosas extrañas. Estará contra el Cristo de Dios, contra su verdad revelada y contra los verdaderos discípulos de Jesús, Mesías e hijos de Dios, que hemos sido engendrados por su palabra y por su espíritu, por su palabra y por su espíritu, no por avatares que vienen y se introducen dentro de nuestra mente, de nuestro espíritu, de nuestro corazón. Porque para entender y vivir la verdad hay que amar la verdad. Nos decía el hermano Miguel de Servet, Juan 8, 31, 32. ¿Qué es la verdad? La verdad es practicar las obras de justicia y misericordia del Dios Altísimo. Por eso Jesús le decía a los contemporáneos, a los judíos que habían creído, hay que creer y hay que mantener y permanecer hasta el último hálito de nuestra existencia humana y temporal. Si vosotros permanecéis en mi palabra,
sois verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Romanos 8:11. Y si el espíritu de aquel que levantó de entre los muertos a Jesús mora en vosotros, no un raro avatar por ahí, sino el Espíritu Santo de Dios, mora en vosotros, aquel espíritu que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, vivificará vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora dentro de vosotros. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Santiago 1:22 y Primera de Juan 3:7. Tomen nota, por favor, amigos, hermanos. Repetimos. Para entender y para vivir la verdad, hay que amar la verdad. ¿Y cómo amamos la verdad? Pues para eso necesitamos tener confianza y seguridad en las palabras reveladas de Dios por medio del mensaje de nuestro Señor Jesús Cristo, el cual nos legó, y con la ayuda de su Santo Espíritu, el Espíritu Santo de Dios, no Dios el Espíritu, como enseñan por ahí otros grupos, para poder entender, comprender y aplicarlo a nuestras vidas personales. Mas buscad el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. Y todo aquel que está en esta senda, como nos dice Primera de Corintios 15:58, que nuestro trabajo no es en vano. Porque aquel que comenzó la buena obra en vosotros, la irá perfeccionando hasta el día de nuestro Señor Jesús Cristo. Filipenses 1:6. Creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Pedro 3:18. Porque la verdad es practicar las obras de justicia y misericordia del Dios Altísimo. Vuelvo a repetir. Porque la religión pura y sin mancha, sin mácula, delante de Dios y Padre, es esta, una fe práctica, una fe obediente. Visitar a los huérfanos y a las viudas y conservarse sin mancha de este mundo. Santiago 1:27. Tomen nota, por favor, de Ezequiel 22:7, Isaías 10:1 y 2, Primera de Reyes 17:3 y Efesios 5:11, para su consideración personal. Así que, amigos, hermanos, yo no debo, ni vosotros debéis desanimaros, pues por las luchas exteriores e interiores. Sigamos, amigos, hermanos, en el proceso diario de nuestra propia regeneración bajo la cobertura de la verdad, desechando las obras infructuosas de las tinieblas de este mundo y del sistema de Satanás y de la mentira acosadora que trata cada día de ponernos obstáculos en nuestro avance moral y espiritual. Acabo aquí porque tengo que seguir con el estudio. Estoy aquí en la página 8. Bueno, amigos, espero que haya sido de vuestro agrado este pequeño avance de este estudio, que lo había comenzado diciendo que pronto dejará la mano del ser humano, dejará de hacerse daño a sí mismo, a los demás y
a la creación de Dios. Hasta la próxima. Valentín. Un abrazo fraternal aquí desde este pequeño tabernáculo, de este pequeño habitáculo, el auto, el coche, desde donde estoy grabando este humilde vídeo. Un abrazo fraternal para todos. Hasta la próxima.